Bueno, pues entramos en mamitas de aquel chavalote delante mío. Vamos a volar el dron. Va a ser un baño relámpago, también un viaje, un vuelo de dron de estos relámpagos también. El día ha estado nublado, pero muy nublado. Yo he tenido frío en casa. ¿Qué más? Ha llovido un poquito esta mañana. Son las 2 menos cuarto o la 1:45, como lo queramos decir, del día 26 de enero. No sé si habrá mucha gente en la playa, pero yo tenía aparcamiento fácil aquí entrando en la playa. Cuando tengo el aparcamiento fácil no está tan lleno. Para ser un domingo creo que está mitad y mitad, se podría decir. Pero es que también el tiempo no acompaña. Muchos no saben que se puede bañar en el mar a pesar de sentir frías temperaturas fuera. Bueno, yo digo frías temperaturas para cuando vamos en calzones, ¿no? Pero no que estés abrigado ni nada. Y aquí le quiero mandar saludos a Erika, Jorge y sus hijos, que se nos van en 1 hora de playa. En 1 horita se nos van de playa, se van para el aeropuerto. Están ya disfrutando su última hora. Saluditos ahí, un abrazo. Bueno, aquí está la carretilla con la que limpian las playas, las dejan bien como ahora la estáis viendo. Hay más gente de la que yo pensaba. Todavía tenemos buena arena aquí en playa Mamitas. El mar movido, con oleaje, pero limpio. Aquí nos vamos a quedar, ¿no? Y el chavalote que no se va a quedar por aquí. Voy a parar un poquito la cámara, ponemos la intro y seguimos grabando. Bueno, pues salió un poquito el sol y aproveché para hacer 5 o 6 fotografías. El chavalote a punto de levantar el dron. Hace mucho aire, ¿eh? Hay que tener cuidado con el dron porque se lo lleva el aire fácil. Hay bastante aire. ¿No va a llevar el aire tan fácilmente el dron? No, este dron no, el otro sí. Cuando tú lo despegas, cuando hay gente, siempre miras eso, ¿que sí? A eso me refiero, para el novato, para el que no sabe. Si yo ahora lo levantara, ¿tú cómo me miras a mí? No te miro mal si te lo despegas en la cara. Ahí está, entonces, ¿qué he dicho yo? Que tengan cuidado, ¿no? Ok, cuando tú eres un profesional, pues me tengo que callar. No puedo dar el consejo. No, es que lo dices mal. Ah, venga, dilo tú. No, simplemente dices, en la hora del despegue, despégalo a la dirección donde va el viento. Ok. No en contra del viento. ¿Y no les digo que tengan cuidado solamente? Sí, Ah, y que es peligroso tampoco lo puedo decir. obvio. Ah, bueno, pues nos vamos a bañar. Dejamos aquí el chavalote. Gracias por los consejos. Ya. Oye, estas colchonetas de verdad que son fantásticas. Me gustaría preguntarles que dónde las compran, pero creo que no hablan mi español, por ejemplo. Creo, a lo mejor me equivoco. Pero bueno, como veis, los niños disfrutando con su tabla de surf ahí, con la última olita. Vamos a ver cómo se tira este chaval. Y yo me voy a meter dentro del agua. Y pensar que hace, y lo repito, porque está ocurriendo, estoy en casa, me pongo pantalón largo, hasta me he puesto una chamarrita porque tenía frío, porque la casa ahora mismo está fresca, está bastante más fría que en la calle. Aquí en la calle se está bien, pero dentro de la casa, como llevamos ya tiempo que no da el sol fuerte, pues la casa se enfría. Lo mismo que en verano tiene mucha calor, demasiada calor dentro cuando da el sol. Oye, esta ola. Bueno, pues ahora al revés, ahora la casa está más fría dentro de la casa que fuera. Y como yo suelo acostumbrar a estar con nada, prácticamente un calzoncito y ya, una playerita de estas delgaditas, ahora no. Me dice Adriana, mira, no te vas a vestir para ir a la playa, sino que te vas a desvestir para ir a la playa, y es verdad. Bueno, vamos a meter la cabeza debajo del agua. Ya veis que nubes llegan por ahí. No me extrañaría que en un rato se pusiera a llover o que se despejara, pueden ocurrir las dos cosas. Bueno, pues ayer estuvimos en Cancún, que bueno, estuvimos en Playa Delfines, que estaba muy movido el mar, muy bonito el agua, pero muy movido. Estuvimos en Playa Caracol, que yo esperaba que estuviera más tranquilo, pero no, también estaba bastante movida, menos que en Playa Delfines.
te podías bañar. Y el color del agua fantástico, muy bonito el agua. Y bueno, pues aquí disfrutando de que me dé el agua en el cuerpo, el poquito sol que sale, y yo intentando haceros sentir que estáis aquí. Ya sé que la zona de Argentina, de Chile, toda esa zona ahora mismo es verano, que paséis calor, pero también sé que muchos venís aquí, en pleno invierno venís aquí, que yo a veces no lo entendía, pero sí es entendible. Allí el mar está muy frío, la parte está cercanas a la Antártida, imagínate. El mar está bastante frío todo el año. Y ahora un poquito menos, hay playas que se puede uno bañar, si me equivoco me rectificáis. Y aquí en la Riviera Maya, a pesar de que es invierno, ahora mismo nos podemos bañar todo el año. Y estas de las temperaturas más bajas que hemos tenido, yo diría que en bastantes años. Y aún así estamos a gusto aquí dentro del agua, porque el agua se mantiene. Pierde algún grado que otro, pero se mantiene a una temperatura agradable para bañarse. Y bueno, y estos días, porque llevamos ya muchos días que ha habido lluvia o muy nublado, pero creo que a partir de mañana ya mejora, se va a poner 4 o 5 días buenos de sol. Ya veréis que todo otra vez vuelve a la normalidad. Y a todos los que estéis por ahí pasando frío, pasándolo un poquito mal, con poca luz solar, pues aquí os invitamos a que vengáis a mi oficina a disfrutar del agua todos los días. Y bueno, pues antes estaba hablando de Erika y Jorge y su familia. Nos ha enviado ya un reportaje de despedida. Esta mañana en el amanecer estaban aquí en el muelle de Constituyente y también estaban en el Parque Fundadores intentando ver salir el sol, pero había nubes, bastantes nubes. Os dejo esos dos reportajes. Si hay alguno más también lo comparto. De momento no hay ninguno más. Y seguimos aquí bañando, así que los reporteros. Atención, comunidad de Paco. Sabemos que cada día es único, pero lo que para ti es ordinario, para alguien más puede ser extraordinario. Te invitamos a compartir un pedacito de tu vida con un paquireportaje. Un pequeño video en formato horizontal donde nos muestres tu día a día. Puede ser tu camino al trabajo, tu rincón favorito, tu comida del día o simplemente un momento especial. Gracias a todos por compartir, dar like y ser parte de esta increíble familia. Hola Paco, buenos días. Aquí en el portal Maya, esperando la salida del sol. Esperemos poder captarlo. Detenemos este video. ¿Alguna vez has soñado con vivir o invertir en el paraíso? La Riviera Maya es un destino que lo tiene todo. Playas de arena blanca, aguas turquesa y una vibra que enamora. Además, invertir aquí es una de las mejores decisiones, ya que el turismo sigue creciendo y la plusvalía no deja de subir. Desde departamentos frente al mar hasta villas de lujo, hay opciones para todos los gustos y presupuestos.
Si quieres conocer más sobre las mejores oportunidades en la Riviera Maya, contáctanos ahora. Escríbele a Paco al número que aparece en pantalla y empieza tu camino hacia la inversión inteligente. Pues aquí sigo dentro del agua, en una zona que la ola es más difícil que me rompa en la cara. Eso es lo que busco cuando me baño, y aparte también quiero que me tape todo, porque paso gusto de que me tape el agua todo el cuerpo. Yo paso gusto de estar dentro del agua. Fijaros que se ha llevado arena porque hay un escalón bastante alto ahí del oleaje de estos días. Pero no solamente aquí, en casi todas las playas. Ahí en Cancún, cuando estuvimos ayer, también allí en Playa del Pines también se había llevado bastante arena. Y bueno, pues también estuvimos allí por el tema de firmar el contrato de compraventa de esos terrenos. Que me quedo tranquilo, para mí, para el chavalote, es a largo plazo. Pues 10 años para que se paguen está muy bien. Y eso, vaya ola que me ha tocado ahora, he tenido que pegar un salto al máximo. Y eso, que te lo pongan 10 años sin intereses, comprando al mejor precio que está ahora, pues eso es una garantía de éxito. ¿Qué te puedes equivocar? No sé, el valor del dinero de 10 años es mucho menor que ahora, ¿no? Por ejemplo, pagar unas cuotas en los próximos años pues va perdiendo también su valor, en el sentido de tú sigues pagando lo mismo, pero el dinero tienes que ganar más. Ya sabéis que año a año se deprecia el valor del dinero. Sin embargo, lo que tú has comprado y que has pagado solamente el 15% de enganche y el resto lo vas pagando poco a poco, a ti se te va revalorizando por el global del terreno, no por el 15% que tú has pagado. ¿Qué quiere decir eso? Pues se pasa en todo lo que compras, ¿no? Así de tema inmobiliario. Pero con la gran suerte que aquí no te descapitalizas, no has pagado una gran cantidad de dinero. Por eso más de uno que se siente incómodo a la hora de soltar mucho dinero, dice, bueno, pues voy a comprar esa propiedad, y es verdad, y es así. Les quiero agradecer a los que ya habéis confiado en esta forma de invertir, que os hayáis puesto en contacto conmigo, y si alguno más necesita más información, pues ahí se le pasa, ¿no? Lo que haga falta. No son terrenos muy grandes, pero es que Cancún el valor del terreno es bastante más alto que en otras zonas. Y sin embargo, las amenidades que tiene, el lugar donde está ubicado y cómo se va a hacer todo, también con locales comerciales en la parte de fuera, pues yo creo que va a quedar bastante bien. Fíjate qué ola tenemos aquí. Voy a hacer algunas fotos desde aquí, que ahora hemos salido el sol. Pues he disfrutado de hacer unas pocas fotos, porque no es fácil de que te salga el sol como un minuto o así, porque enseguida pues lo tapa alguna nube. En este caso sí, está durando un poquito, la he podido hacer un poco más tranquila las fotos. Y ya veis cómo cambia un poquito el color del agua. Color del agua bonito, ¿no? Lo que sigue, como digo yo. Y pues ahí estaba en casa. Yo creía que hoy no iba a salir ni a grabar. Me sentía como diciendo, no quiero irme de casa, quiero comer, quiero ver el partido del Barcelona-Valencia, que va a jugar ahora a las 3. Seguro ahorita juega. Pero Adriana dice, quiero algo de carne de hoy, el día de hoy quiero comer carne. Y digo, bueno, yo también, y ya les... Así que nada más terminar de la playa, me paso a comprar un poquito de carne y nos vamos para casa a ver el partido de fútbol. Luego por la tarde-noche seguramente saldremos un poco. Ayer no lo hice, ayer no me fui a la Quinta Avenida a pasear un poco. Hoy espero que sí. Y mañana nos vamos a ir a Tulum. Tengo un desarrollo que yo creo que os va a gustar. Y encima ese desarrollo tiene un gran precio, un plan de financiamiento bastante bueno. Ya está acabado prácticamente, casi es entrega inmediata. Eso también es importante a día de hoy. Su ubicación es muy cerca de lo que es la ciudad de Tulum. Está en la misma ciudad, se puede decir. Lo vamos a ver todo eso mañana. Todo eso que estamos hablando lo vamos a conocer. Ah, y otra cosa, unos metros cuadrados muy interesantes por lo que nos da. Mira cómo vuela este. Es un pato, ¿eh? Me he quedado sorprendido de que vaya por aquí un pato. Bueno, yo le llamo pato, es de esa... Pues no sé, a lo mejor no se llama pato, pero es muy parecido. Y lo que estaba diciendo es que los metros cuadrados que nos ofrecen por el precio que te están haciendo, yo creo que es el precio más bajo de la zona por los metros cuadrados que nos dan.
Así que muy interesante, a mí me gustó mucho. Se puso en contacto conmigo el desarrollador diciendo: Paco, venga a conocerlo porque creo que le va a interesar a tus seguidores, y eso es lo que voy a hacer. Mañana vamos a hablar con su hijo, con el hijo del desarrollador, creo, y ahí lo vamos a dar a conocer. Mira las gavitas cómo van, a ver si vuelven y les hago una foto cuando vienen de regreso, porque a veces van para adentro y luego vuelven a salir, no sé qué hacen, pero bueno, porque ahora darán la vuelta y vuelven a salir. Voy a preparar la cámara, aunque se van para otra zona. Ahí están saliendo ya. Bueno, pues este es el ratito que me voy a quedar aquí dentro del agua, el ratito del baño que yo necesito a diario. Hoy es domingo. Los domingos no solemos ir al gimnasio, pero a lo mejor me apetece luego por la tarde ir un ratito. Ya veremos. Cierran a las 7 de la tarde, ya veremos si lo hago o no. A mí la actividad física, ojalá. ¿Ya vas a irte? Yo también voy a ir. El chaval me dice que se va para afuera para aterrizar el dron, no me va a dar tiempo de verlo aterrizarlo. Pero ya se va para afuera. Yo estaba muy a gusto aquí dentro, ¿eh? Mira, mira estas. Vaya espaldarazo que me acaba de dar. Pues muchas gracias a todos los que estáis ahí. Ayer subí el último vídeo de Dubái, el que hicimos la cena donde estuvimos en una cena en el barco este por la marina de Dubái, que es fantástico. El vídeo no sale muy bien grabado, la verdad. La cámara que llevo para grabar de noche no es la adecuada. Era espectacular todo lo que nos rodeaba y la cámara no lo transmite como yo lo viví. Pero espectacular, ¿eh? Yo diría que estábamos muy parecido a estar en Nueva York, en mitad del río Hudson este que tienen allí, pero no, esto yo lo vi hasta mejor. Muy bonito. Me gustó mucho esa experiencia del barco y de cenar allí. Y ese es el último vídeo ya que hemos grabado del viaje. Lo que queda ahora es el último, que es el regreso, el vuelo de avión, la estancia en el aeropuerto de Estambul y el regreso desde Estambul a Ciudad de México. Ese es el último vídeo ya de ese viaje, que digo que ha estado muy bien. Es una experiencia que nos ha servido mucho, para bien, para mal y para regular, da igual. Estamos bien, lo hemos disfrutado. En todos los viajes hay momentos regulares, momentos extraordinarios y momentos, digamos, que uno sufre un poquito. Pues qué bueno que sale el sol un poquito de vez en cuando. Yo me estoy dejando aquí, me estoy dejando secar por el mismo aire, porque ahora mismo da el sol, pues paso más gusto, ¿no? Voy a hacer alguna foto desde aquí. También me estoy quedando para que veáis las olas, cómo se mueven, sintáis la gente paseando, como si estuvierais aquí. Y voy a hacer, bueno, ahora se acaba de ocultar el sol, a ver si sale de nuevo. Ahora voy a hacer una foto. Bueno, pues me voy a secar ya. Vamos a salir. Estas colchonetas me gustan. Y vamos a secarnos un poquito. Ya seco, ya cambiado, ya me puse la playera, nos alejamos de aquí. Pues hay mejor ambiente de que yo me esperaba, ¿eh? Yo me lo esperaba más tranquilito, mamitas, sobre todo porque cuando aparqué el carro tenía como 6 aparcamientos aquí en esta misma calle, eso no es normal, y menos un domingo. Y mira, ahora sale con ganas el sol, que cómo pica ahora. Cómo se nota cuando sale, de verdad. Esta es una última foto desde aquí. Y vamos a ver qué se cuenta el chavalote. Es que si no tuviera tanta experiencia como tiene, volar el dron sin experiencia con tanto aire no es fácil. Pero bueno. Y qué bueno que ya lleva, creo que lleva 4 años, ¿no? A ver, más o menos, volando el dron, 4 años. Pasan los años rápido. Y gracias a ese de Rafael de Cádiz, que aquí en Mamitas precisamente nos regaló el primer dron. Un dron que con él aprendió a manejarlo
y nos puso las ganas de comprar otro y luego otro y luego otro, y así estamos cambiando continuamente de dron. Si podemos mejorarlo, pues lo mejoramos. Y esto es lo que os decía, ¿lo veis? Aquí hay un aparcamiento libre, que eso no es nada normal, que esté justo al lado de la entrada de la playa, que tengamos un aparcamiento libre. Ahí detrás hay otro, detrás está el mío, que ahora lo voy a quitar, y detrás hay dos más y acaba de aparcar uno. Esto no es normal aquí, un domingo, para nada. Ahí también podríamos aparcar, y luego más arriba hay dos más, y ahora porque acaba de aparcar otro. Y yo me voy ahora, el que tiene las luces encendidas, ahí está Alex, dentro del carro. Bueno, chaval, antes de que nos pongamos en marcha, ¿cómo te ha ido ese vuelo de dron? Me ha ido bien, estuve grabando por la playa de la 38, playa Pelícanos, playa de Mamitas y la Constituyentes, pero no he estado como que muy bien en esas áreas. En la playa de Coco Beach, más o menos por esa zona, que está un poco mejor, creo. Está un poquito mejor. Sí. Bueno, yo de todas formas me he bañado a gusto, ¿eh? Aquí estaba la playa bastante limpia, lo que pasa es que con oleaje. Pues supongo el vuelo de dron del chavalote y nos vamos al supermercado. Detenemos este video. Hoy verás la Riviera Maya desde otra dimensión. Nuestro piloto de dron, Alex, ha sobrevolado algunos de los lugares más impactantes, pero no te diremos cuáles. Solo quédate hasta el final y deja que las imágenes hablen por sí solas.
¿Te gustaría ganar dinero mientras duermes? Con las rentas vacacionales es posible. En la Riviera Maya, un departamento bien ubicado puede generarte ingresos constantes a través de plataformas como Airbnb y Booking. Desde preventas a precios bajos hasta propiedades listas para entrega, tenemos la mejor opción para que empieces ya. La clave del éxito está en invertir antes de que los precios suban. ¿Estás listo para hacer crecer tu dinero? Escríbenos y te ayudamos a encontrar la propiedad ideal. No esperes más. Pues encontré una carne bastante buena y bien de precio, y ya nos vamos. Aparte hemos comprado fruta, leche, pan, y el chavalote ya está en caja, esperando por ahí. Hay bastante gente esperando en caja, no sé qué pasa. Creo que los domingos ponen personal que todavía no tiene mucha experiencia y por eso se acumula gente. Estas son las piezas de carne, ahí podéis ver el precio y la verdad que está muy bien. Si os soy sincero, me sorprendió ese buen precio que tenía esa carne, el entrecot. Espero que esté bien rica. La vamos a hacer ahora viendo el partido de fútbol del Barcelona con el Valencia. Ahora lo vamos a ver. Ya faltan 10 minutitos para que empiece el partido, así que llegamos justo a casa, ponemos el fútbol y a hacer la carne bien rica. Chaval, tendrán ganas de hincarle el diente. Bueno, hasta luego. Se puede decir que este es mi último plato del bacalao que preparé el otro día, que está delicioso, ¿no? Con papas también, por supuesto, con salsa de tomatito y pimiento. Está delicioso, ya queda poquito, pero me lo voy a papear ahora. Así se dice en España a veces, de papear, comer. Y el aguacate. Adriana está lo mismo, con su copita de vino. Estamos en Playa del Carmen, os quiero presentar esta preventa, Centro 25, excelente ubicación, está al lado de la 38 con la 25. Estamos a 7 minutos de la playa, es un edificio de 23 unidades tipo estudio con excelentes amenidades. Armando. 23 unidades equipadas en los lavas de la mejor calidad, Paco, como siempre. Ahí el chaval nos va a pasar unos rentos muy interesantes de la nueva calidad que estamos ocupando. También recalcar que las amenidades son estratégicamente escogidas para que funcione tanto la renta vacacional como para la comodidad, como lo es spa, gimnasio, solarium, un bar, grill. Bueno, no tiene todo usted sabor. Lobby de recepción, ascensor, pero aparte de eso tenemos un excelente precio. ¿Desde cuánto podemos ofrecer? Porque es un departamento de 35 a 37 metros cuadrados. Desde 2.185.000, el más económico, con un 30% de enganche podemos tener este salón. Y quiero recordaros que se entregan a los lados equipados. Nos vemos, contáctanos y ahí hacemos la mano. Sígueme en mi canal de YouTube y contáctenme a mi número de teléfono. Si les interesa adquirir una propiedad en la Riviera Maya. Pues las 9 de la noche, bastante tarde, como veis está el suelo mojado porque está lloviendo toda tarde, una lluvia fina, para de llover, otra vez una lluvia fina, veníamos para acá y se puso a llover. Nos hemos quedado unos minutos en el carro para ver si paraba un poco y bueno, pues vamos a pasear por la quinta un poquito a esta hora de la noche. Parece que hace frío, que sí, pero no hace frío, el ambiente está muy bien, dentro de mi casa sí que hace frío. Aquí en la calle se está a gusto, buena temperatura, muy buena temperatura. Aquí el Romeo, que es una pizzería que funciona muy bien, bastante buena y recomendable para que os paréis. Pues vamos a llegar a las 10 y de las 10 a la quinta, ahí seguimos grabando. Bueno, pues este castillito que tenemos a la izquierda es llamativo. Estoy grabando con la GoPro y se ve un poquito como... se ve como nuboso, pero es porque tiene algo de humedad por ahí. Bueno, ya mejoró bastante. Yo creo que es el cambio de temperatura del carro a la calle. Y aparte la GoPro, ya os digo, oscurece mucho la grabación. Me vine con otra cámara a grabar, pero no me agarraba el audio. La tuve que dejar en el carro. Ya sabéis que tengo la Insta360, que es muy buena para la noche, pero el audio no funciona bien. Le tengo que poner el micro externo y lo he tenido que quitar por el motivo de que no lo agarraba. Bueno, pues ya estamos llegando a la quinta. Estamos en la calle 4.
Nos vamos a acercar al Parque Fundadores a ver qué ambiente hay. Vamos a pasear un cuarto de hora más o menos y vamos a ver. Mucha gente, mucha gente por aquí. Esta es la zona de más gente, mucho ruido también, mucha música. Mucha música que se mezcla una de otra. Y bueno, seguimos paseando. Y cuando hay música tengo que hablar sí o sí. Ya sabéis que si la reconoce ese algoritmo, siempre me está penalizando. Si estáis viendo los vídeos a diario, no estáis suscritos, me hacéis un favor si os suscribís, si vamos creciendo día a día. Porque YouTube se fija mucho si el canal crece, si le dan un like o si se comentan los vídeos. Si no se hace nada de eso, como que parece que nos gustan. Ahí están los mariachis. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues nada, no, si ya no te está promocionando, aún menos. Los algoritmos funcionan así. Ellos les pasan unas órdenes y si entras dentro de esas órdenes que les pasan, tú creces. Pues ya es bastante tarde, no me he dado cuenta, pero se me hizo tarde el horario de salida de casa. El partido del Barcelona, pues un paseo, la verdad, el día de hoy fue un paseo. 7-1 al Valencia, yo no me lo esperaba, porque parecía que el Valencia había mejorado en su juego. Pero bueno, cosas del fútbol. Y ahora se van a enfrentar en la Copa, creo, en breve. Ya veremos a ver qué pasa. Bueno, parece que va a mejorar el tiempo los próximos días. Los próximos días yo espero que haga sol y que ya este tiempo de tanto aire y tantas nubes y tanta lluvia, pues que se vaya un poquito de lado. Pues estamos llegando ya aquí al Parque Fundadores. ¿Habéis visto que pasó más rápido? Pensé que el carnalito de Alan estuviera acá. Pensé que era... Esta es una de las calles principales de Playa, la avenida Juárez. Y el parque está más tranquilo ahora de lo habitual. Creo que los payasos ya terminaron también. El mal tiempo, la lluvia ha hecho que se fueran antes. Porque si no aquí tendríamos 300, 400 personas seguramente. Y como veis el portal Maya bonito siempre, de noche y de día. El mar detrás, que no se ve con la cámara, pero yo lo estoy viendo. Y me voy a acercar a ver si todavía está la última cena o ya la quitaron. Si la ha seguido manteniendo este hombre, José Arenarte. Qué trabajo más estupendo nos ha hecho durante este tiempo que ha estado aquí. Voy a hacer una foto nocturna del portal Maya. Está acompañando a Adriana, que no había dicho nada. Estábamos viendo esta tarde el vídeo de Dubái, este último, que estábamos en el barco. Me da pena a Adriana ver la imagen porque estaba muy distorsionada. Es porque grabamos con una cámara que se supone que era buena para la noche, pero las luces de allí, de Dubái y de aquella zona de Egipto y todo eso, tienen otros megahercios diferentes a los que tenemos aquí, y todas las luces se distorsionaban y hacía que se distorsionara la imagen también. Yo creo que eso es lo que ocurrió. En otro viaje que vaya para allá espero
tener mejor cámara para la noche. Se ve que hay olas todavía ahí. Y ya se llevaron, ya deshizo lo de la última cena, ya lo deshizo, ya quitó todo. Aquí están las letras de Playa del Carmen para que hagáis una foto. No hay nadie haciéndose fotos, siempre a estas horas hay alguien. Voy a hacer una foto. Bueno, aprovecho para hacer fotos de vez en cuando, porque también publico, si salgo a pasear de vez en cuando publico algo de... Aparte estoy haciendo las fotos con la GoPro, que no hace buenas fotos de noche, pero bueno, espero poderlas aprovechar. Los ferries de Quinjet hoy no están saliendo, o ya terminaron, porque a las 9 ya no hay ninguno. La hora local ya la veis, 9:06. A las 10 sale el último, creo, a las 10 de la noche de ultramar. Y a las 9:30 sale el último de los ferries de Xcaret. A las 9:30 sale el último. Y por ahí iríais para Cozumel. Normalmente viene más gente que ahora va para allá. Para allá se van más bien vacíos y regresan bastante llenos, con los últimos que han quedado por la isla de pasar el día. Ahora está empezando a llover otra vez un poquito, la lluvia esa suavecita que ni se nota, pero que te toca en el cuerpo. Las gotas son tan delgaditas. Es raro ver llover así de fino aquí, pero los últimos días así ha ocurrido de vez en cuando. Bueno, nos vamos a regresar por la quinta y vamos a terminar nuestro paseo del día de hoy por aquí. Esto sería lo que es el Paseo del Carmen, el centro comercial tan bonito. Y este punto donde está esta fuente es el inicio de la Quinta Avenida, el inicio. Desde aquí inicia la Quinta Avenida, justo este lugar. Para los que se pregunten dónde inicia, es aquí. Y justo para allá hay 2,5 kilómetros, creo, aproximadamente. Hasta ahora, va creciendo, ¿eh? Yo lo he dicho aproximado, porque no lo sé seguro, pero más o menos. Y por aquí hay un antro de arriba. Voy a parar por la música. Bueno, vamos a seguir. Vamos a intentar que no me afecte. Y seguimos paseando. Ahí lo digo en cámara. Bueno, aquí está el dólar en 19,50, el euro 19,60. Qué raro que haya tan poca diferencia del euro al dólar. El cambio que te dan ahí, en ese lugar. Tú tienes que ir observando los diferentes lugares de cambio de moneda. Bueno, pues estamos pasando ahora mismo por aquí, otra vez por el Parque Fundadores, con esa iglesia tan bonita que ya necesita una cámara de pintura. El chavalote vino de jugar un partido, venía agotado, agarrotado, venía de sus piernas, pobrecillo. Como todavía no tiene fondo, como tiene que tenerlo cuando entrena a diario, y en su equipo no son bastantes tampoco, no hay bastantes cambios, pero a él le gusta darlo todo, pues llega agotadísimo a casa. Ahí se quedó descansando. Perdieron por la mínima y es por eso, porque si van a entrenar, tienen 14 equipos, creo, 14 o 15, pero van 7 a entrenar o 8 solo, y eso luego se paga en el partido. Ahora ha empezado a llover un poquito más fuerte, pero lo suficiente para poder seguir andando. Total que la gente sigue paseando por la quinta porque esta lluvia, a pesar de todo, no te molesta tanto. Y la temperatura es agradable, aunque ya veis que más de uno va con su chamarrita puesta, su jersey, pero la mayoría de gente va con su manga corta. Ya hemos llegado a la calle 2, la siguiente calle es la que nos vamos para el carro.
Yo iba a seguir paseando un poquito más, pero nos vamos a ir ya para casa. Hombre, la diferencia que hay de estar de vacaciones, como estaban Jorge y Erika, que aprovechaban cualquier minuto del día para disfrutar, que si voy aquí, que si voy allá, a vivir aquí es esa, que cuando vives aquí, pues tú decides si quedarte en casa más rato, si salir un ratito, te lo tomas con más tranquilidad a la hora de ir a los sitios. A mí me ha pasado cuando estaba en estas vacaciones, estaba de un sitio para otro constantemente, no descansábamos nada. Ahí están los mariachis. Pero bueno, me gusta escucharlos. Y ya veis que hay mucha vida en la Quinta Avenida siempre. Bueno, pues nada, con estas vistas de la calle 4 con la Quinta, nos despedimos hasta mañana. Espero que hayáis pasado un buen rato con el paseíto. El día de hoy es un poquito más corto el vídeo, pero bueno, así es el día a día. Hasta mañana. Ahí están cantando en este antro de aquí. Y parece que es en directo. De ahí arriba. Hola a todos los seguidores del canal de YouTube de Paco en Riviera Maya. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver nuestro video completo. Esperamos haberles brindado una experiencia informativa y entretenida sobre los lugares turísticos de la Riviera Maya. Nos encanta compartir nuestra pasión por esta hermosa región con todos ustedes y esperamos seguir haciéndolo en el futuro. Sin ustedes, nuestro canal no sería lo que es hoy en día. Por eso les agradecemos por su apoyo y por ser parte de nuestra comunidad. Si les gustó nuestro video, no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. También pueden suscribirse a nuestro canal para recibir más contenido sobre la Riviera Maya. Gracias de nuevo por ver nuestro video. Hasta la próxima, y no olviden explorar todo lo que la Riviera Maya tiene para ofrecer.